y a todas. Bueno, algunas informaciones generales. Recuerden que la semana que viene, que es la quinta semana de cursado, pero que no está denominada como quinta semana porque es una semana particular, es una semana que es una semana del milagro y del estudiante juntas, así que no va a haber actividades. No obstante ello, ya el día sábado es un día habilitado, así que vamos a tener el primer parcial ese día sábado. Durante esa semana, de lunes a viernes, que no vamos a tener taller, no vamos a tener prácticas, no vamos a tener... Es decir, va a ser una buena semana como para que los grupos se pongan a punto en todas sus presentaciones, ajustar el problema, ajustar el árbol de problemas, ajustar el árbol de objetivos, definir ya claramente la estrategia. Es decir, va a ser una buena semana como para ponernos a punto ahí, para obviamente los estudiantes que están haciendo sus actividades en proyecto. Para el resto, obviamente, para terminar de repasar, de estudiar los aspectos teóricos prácticos que van a ser necesarios para el parcial del día de sábado. No significa que no va a haber actividades, nosotros vamos a mantener abiertas. De hecho, vamos a tener el día martes de teoría, vamos a tener un espacio para consultas y prácticas, lo mismo para el día miércoles y el miércoles a la tarde. Y finalmente vamos a terminar el viernes con la última consulta, es decir, va a ser también una semana como para prepararnos de la mejor manera posible para enfrentar el parcial del día sábado. Así que importante para todos, va a ser una semana ideal para ponernos a punto, ¿no? No solamente para el parcial, sino también los equipos de trabajo que pueden hacer reuniones, pueden hacer todo tipo de tareas, actividades, como para que nos pongamos al día en todas estas temáticas. Linda semana también para ampliar, para leer material, para ir consolidando de a poquito todas las herramientas que están incorporando, ¿no? Recuerden que el parcial de la semana que viene tiene básicamente algunos ejes temáticos. Uno es el enfoque de marco lógico, en el cual, como les planteaba, no le vamos a hacer preguntas teóricas, sino dentro del escenario ustedes tendrán que identificar el problema, definir supuestos, plantear estrategias. El otro elemento va a ser la decisión, ¿no? El otro eje va a ser la toma de decisiones. Podrá existir algún ejercicio de toma de decisiones con análisis multicriterio o no, y va a haber el tercer eje temático, que es las equivalencias financieras como herramientas para tomar decisiones. Así que ahí tenemos los tres ejes. Otra cosa importante que tenemos que trabajar es flujo de fondos, ¿no? Si bien no vamos a tener la profundidad con la que lo vamos a analizar para el segundo parcial, sí un flujo de fondos simplificado, donde va a haber una inversión, que ya la conocemos, ya sabemos qué es la inversión, los costos operativos y en algunos casos alguna en etapa de horizonte o de abandono de proyecto, algunos aspectos que tienen que ver con algunos valores de salvamento que hacen también al flujo de fondos. Entonces, estos van a ser los ejes de trabajo. Los ejercicios que van a entrar son hasta el ejercicio que corresponde al parcial del año pasado, que es el caso de la aplicación del MBGI. Hasta ahí llegamos, ese es el último ejercicio de la guía de trabajos prácticos, cuyo contenido conceptual y práctico y metodológico entra en el primer parcial. Entonces, como para que tengan una referencia. La semana que viene también, de lunes a viernes, van a estar habilitados
todos los cuestionarios obligatorios para aquellos que hayan desaprobado algunos puedan entrar específicamente al que han desaprobado para, obviamente, mejorar su rendimiento académico, es decir, aumentar el promedio. Recuerden que en el multicriterio que nosotros estamos haciendo para evaluarlos, entra un valor promedio de los resultados obtenidos en los cuestionarios obligatorios, ¿no? En los cuestionarios obligatorios. Entonces es importante ir mejorando ese promedio. Recuerden también que aportan al análisis multicriterio la participación en los foros de debate. La simple participación les otorga puntos. No hay una evaluación de la forma en que ustedes participan en el debate. No obstante, estamos muy satisfechos en los debates que hasta ahora han participado por la calidad de los debates, ¿no? Muy interesante la calidad de los debates. También van a ser evaluados y hay una puntuación a través del foro de consulta. El solo hecho de participar en el foro de consulta les otorga puntos. En el caso de los ensayos son evaluados. La que está a cargo de las evaluaciones, frente a cualquier duda que tengan al respecto de la evaluación que se le haya realizado, es la doctora Cruz, que presta colaboración en nuestra cátedra por extensión de sus funciones de profesora adjunta de la Cátedra de Economía Ambiental y de los Recursos Naturales. Así que cualquier duda que tengan, y de hecho en los foros de consulta ella va a ser un poco la responsable de responder aspectos de la evaluación de los ensayos o cualquier otro elemento vinculado a los ensayos. Como les planteaban, otro eje de evaluación solamente para los que están cursando con formulación de proyectos en este cuatrimestre está la calificación de los talleres, ¿no? La calificación de los talleres. En este caso, solamente se incorpora en el valor promedio, el valor que ustedes obtengan con la primera presentación. Por eso tienen que ajustar lo más que se pueda a esa primera presentación, para tener la máxima calificación posible. Finalmente se hace un promedio y eso entra a la ponderación. La calificación que haya tenido el equipo de trabajo es la calificación que van a tener todos los integrantes del grupo de trabajo. Entonces, importante, todas estas actividades suman puntos, entonces vamos también participando para ir sumando y mejorando nuestras actividades académicas dentro de la cátedra. El que tiene mayor peso relativo en la valoración, como ustedes ya habrán visto y están observando en las planillas que ustedes ya seguramente han desarrollado para hacer su autoevaluación, es el caso particular de los parciales, ¿no? Los parciales, dependiendo si estoy cursando con proyecto o sin proyecto aprobado, tiene una ponderación de un 61 a un 66%, ¿no? Es decir, es la componente más importante. Recuerden ustedes que si ustedes quieren obtener los 61 puntos sobre 100, para obtener ese puntaje ponderado, necesito sacar un promedio de 10 en los 3 parciales, ¿no? De 10. Si no llego a ese valor, obviamente el aporte de ese criterio va a estar en proporción directa a la calificación obtenida, ¿no? Esto para que quede claro, porque a veces uno dice, bueno, si apruebo los parciales ya está. No, si apruebo los parciales con 6, no tengo la valoración suficiente para regularizar la materia. Por eso es tan importante la participación en las otras actividades, ¿no? Entonces, puede venir un caso particular de un estudiante que solamente ha participado en los parciales y ha sacado 6 puntos de promedio, ¿no? Y dice, ya aprobé los 3 parciales, estoy aprobado, estoy regular. No, no está regular. ¿Por qué? Porque se necesita tener en la sumatoria lineal ponderada un valor de 60 puntos. Ese valor de 60 puntos lo obtengo por una suma lineal ponderada de todos los criterios considerados. Hago esta aclaración porque hemos tenido algunos problemas en el cursado de
en el cursado anterior, del 2020, y a veces esas cosas suceden justamente por no entender el análisis multicriterio y el aporte de cada criterio al valor ponderado total, ¿no? Así que, bueno, importante que lo tengan en cuenta. Dicho esto, si hay alguna duda al respecto de lo que les acabo de decir, por favor, pueden comentar, hacer algún comentario. Claro, Meli tiene razón por no leer la matriz, ¿no? Meli capaz que estaría regular. Sí, Meli, es así, es un tema. Pero bueno, siempre hay oportunidades. A no desanimarse, digamos. Entonces, importante que quede claro, participen, chicos, participen, porque la participación, el criterio del cursado virtual es diferente al presencial. En el presencial, con la aprobación del proyecto y la aprobación de los parciales era suficiente. En este cursado virtual no. Pero creo que va a ser una modalidad que ya lo vamos a incorporar, incluso cuando estemos en la presencialidad. Bueno, dicho esto, Recording in progress. Vamos a comenzar la actividad de hoy, la teoría de hoy, que es continuar profundizando un poco los aspectos vinculados a las acciones, ¿no? A veces uno, cuando se refiere a un proyecto como una serie coordinada de acciones tendientes a la solución de un problema, le prestábamos en años anteriores poca atención a las acciones, ¿no? Y lo dejábamos un poco esta discusión hacia el interior de los equipos de trabajo cuando tenían que enfrentar específicamente la formulación de sus proyectos. Pero luego nos dimos cuenta que eran aspectos que era necesario por lo menos plantear una discusión teórica para que ustedes también tengan una base conceptual. Ayer empezamos a trabajar, ¿no? Las actividades, las acciones. Siempre que uno piensa en un proceso, está pensando en una secuencia de acciones, ¿no? Ayer veíamos el EAP, ¿no? Que es la estructura analítica del proyecto, que es la síntesis, ¿no? En el cual hay una gran acción. Esa gran acción es el proyecto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Construir un puente, construir un camino, producir cuero. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Producir plantines, sanitizar un suelo, reciclar plásticos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahí está la gran acción, ¿no? En esa estructura analítica de proyecto, ahí nosotros vemos justamente ese tipo de situaciones en particular. Es esto, ¿no? Esta es la EAP, la actividad principal del proyecto, la componente que yo obtengo, el propósito, la meta o el fin, ¿no? Entonces, el proyecto está acá abajo, ¿no? En la EAP, la estructura analítica, esto que es la acción, es decir, ¿de qué manera voy a actuar yo para resolver el problema y alcanzar este propósito o objetivo? Acá está la acción principal. Entonces, ¿cómo la describimos? En forma muy sintética, la acción concreta que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Vamos a producir madera, vamos a producir soja, vamos a producir un servicio ecosistémico. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, acá está. Esa es la acción principal, ¿no? La componente obviamente va a ser madera producida, mineral producido, soja producida, suelo sanitizado, servicio ecosistémico producido. Acá es donde aparece el componente, ¿no? Y el propósito, bueno, puede ser varios: satisfacer una demanda, solucionar un problema de contaminación, aportar a la reducción de un problema erosivo, ¿no? Ahí está el propósito, ¿no? La meta.
Esa meta la vamos a lograr con esta acción concreta que está aquí, ¿no? Es importante que nosotros tengamos esa estructura analítica muy clara, ¿no? Porque quien evalúa normalmente mira esta estructura jerárquica, esta estructura analítica, y rápidamente yo sé cuál es el proyecto, porque está definido acá abajo a través de una acción concreta. Sé qué me están entregando, ¿no? Sé qué es lo que me da el proyecto. Y acá aparecen los bienes: madera, mineral, servicios, luz, energía. Acá está la componente que yo como sociedad estoy recibiendo, y un propósito: satisfacer una demanda, solucionar un problema, disminuir la contaminación. Es decir, a dónde apunta esta acción, esta componente, y qué es lo que quiero lograr. Y obviamente la contribución general, ¿no? Es lo que cierra el árbol arriba a nivel de los efectos, ¿no? Esa situación conflictiva problemática se transforma en el árbol de objetivo en algo positivo. El fin que vamos a poner es el fin integrador, porque ustedes saben que tenemos muchos fines, ¿no? Lo mismo que con las estrategias que nosotros tenemos abajo. Entonces, siempre nosotros pensemos que el proyecto está acá, y esta acción concreta, ¿no? Yo la puedo, como veíamos ayer, desagregar a la unidad más pequeña que ustedes quieran, ¿no? Que es lo que se llama esa unidad de trabajo. La más pequeñita, la que ustedes más quieran. Y como habíamos charlado el día de ayer, ese nivel de desagregación, ¿no?, que yo hago de esta acción va a depender de muchas cosas. Va a depender fundamentalmente de la etapa del ciclo de formulación en la que nos encontremos, ¿no? Eso es fundamental. Es decir, yo no voy a tener un alto grado de desagregación a nivel de idea, ¿no? Capaz que la acción esa la divido en 2, 3 actividades y pocas tareas. Pero ¿por qué? Porque básicamente estamos en un nivel incipiente, ¿no?, en la formulación de nuestro proyecto. Ahora, si yo veo esa desagregación de la acción en una etapa de factibilidad, nosotros ahí podemos observar que está completamente desagregada, en tareas, subtareas, ¿no? Y otro aspecto importante que charlábamos ayer, que tiene que ver también con ese nivel de desagregación, tiene que ver con el estudio de proyectos, ¿no? A veces un estudio de impacto ambiental no requiere mucho nivel de desagregación, dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto. Entonces, capaz que ingenierilmente yo llego hasta pequeñas unidades de trabajo muy desagregadas, pero desde un punto de vista ambiental, que yo describa una actividad y esa actividad me genera efectos sobre el ambiente, es más que suficiente, ¿no? Es más que suficiente. Bueno, ¿cómo se logra entender esto? Esto es solamente experiencia, ¿no? Por eso es tan importante empezar a pensar en proyectos y empezar a formular. La experiencia que ustedes se lleven en este cursado de su primer proyecto que van a formular tiene que ser esa. Tienen que saber hasta dónde puedo desagregar, ¿no? ¿Y qué significa desagregar una acción de proyecto identificada en una estructura analítica de proyecto, ¿no? ¿Cómo la desagrego y hasta dónde puedo llegar, ¿no? Entonces, ese aprendizaje que ustedes van a tener, y que los que cursaron el año pasado ya lo tuvieron y que tienen el proyecto aprobado, es justamente eso, ¿no? Es darse cuenta que si yo estoy en un nivel de idea o de perfil, y es difícil desagregar porque a veces no tengo mucha información, no tengo conocimiento, me faltan elementos, pero a medida que yo avanzo en la formulación, yo puedo ir entendiendo el valor de la desagregación de las actividades, ¿no? Y qué me aporta para los distintos estudios, para un estudio financiero, para un estudio económico, para un estudio ambiental, ¿no? Lo que charlábamos ayer es muy común en los estudios de impactos ambientales y sociales presentados, que muchas veces los equipos consultores se olvidan de algunas tareas o de algunas actividades que son importantes.
¿no? Y es ahí donde aparecen los problemas. Porque si yo me olvido de una actividad principal que hace a la modificación del ambiente y estoy subestimando finalmente el valor del impacto ambiental del proyecto. Estoy subestimando. Y obviamente otras subestimaciones, porque si desde un punto de vista financiero yo me olvido de una actividad concreta y estoy también subestimando costos, ¿no? Pero también pensemos en el alcance de mi proyecto, es decir, qué es lo que quiero lograr. Es decir, me estoy alejando también de mi propósito si yo no he sido capaz de identificar todas las actividades que son necesarias para lograr la componente principal del proyecto y obviamente aportar al propósito. No nos olvidemos entonces que el proyecto es una serie coordinada de acciones tendientes a la solución inteligente de un problema o conflicto. Lo que charlábamos ayer, ¿no? Esto es algo que muchos grupos están teniendo algunos problemas, ¿no? Si yo tengo un medio que es adecuada capacitaciones viales, recuerden dónde está el medio en el árbol de objetivos, ¿no? Yo puedo descomponer dos acciones, campaña de concientización y diseñar programas de capacitación para el organismo municipal. Hay tantas grandes acciones. Obviamente yo puedo decir, che, y acá adentro, y bueno, acá adentro tengo un montón de tareas que tengo que hacer para lograr una campaña de concientización, ¿no? En la medida que nosotros estamos mejor entrenados para entender qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y en algunos casos tenemos experiencia concreta, es decir, yo ya participé en una campaña de concientización vial, ya participé. Entonces yo sé qué es lo que tengo que hacer y puedo tener mayor información para desagregar a nivel de tareas, ¿no? Entonces, esas cosas se logran, obviamente, con la experiencia y en estos niveles preliminares con lectura de material secundario. Es decir, tener información de otros proyectos, recurrir a información bibliográfica al respecto de cómo se hace una campaña, es decir, buscar información secundaria, ¿no? No surge esto por una generación espontánea, hay que trabajar. Por eso se llaman estudios. Y esa parte de los estudios son los estudios técnicos. En la medida que yo tengo información de estudios técnicos y conozco estudios técnicos que definen cómo se hace una campaña de concientización vial, yo puedo mejorar la intervención, ¿no? Yo puedo mejorar esta línea de acciones. Bueno, acá tenemos una típica EAP, ¿no? Campaña de concientización, adecuadas capacitaciones viales logradas, baja tasa de accidentes, miren, ¿no? ¿Por qué hago la campaña de concientización? Porque quiero bajar los accidentes viales, ¿no? Se entiende la lógica, ¿no? Entonces, ¿para qué hago la campaña de concientización? Y bueno, para tener gente capacitada, pero no nos olvidemos del propósito, bajar la tasa de accidentes, ¿no? Entonces, yo para bajar la tasa de accidentes tengo que tener buenas campañas de concientización y personal capacitado, ¿no? Obviamente incrementar el fin, ¿no? Último, allá en la parte culminante de la... Lo que charlábamos ayer, ¿no? Esta es mi estructura analítica de proyecto y acá tenemos el nivel de desagregación, ¿no? Que, como les digo, esto de qué depende esta capacidad, ¿no? A veces nos preocupamos porque digo, ¿qué hago? Bueno, primero hay que informarse al respecto de la actividad que vamos a desarrollar, ¿no? Hay que buscar información secundaria, hay que recurrir a fuentes de información, hay que consultar, ¿no? Hay alguna gente que tiene experiencia, puedo buscar consultores externos, tenemos que recurrir a información de otros proyectos, de otros grupos proyectistas, ¿no? Ustedes tienen un montón de estudiantes que hicieron el año pasado los talleres, por lo tanto tienen información y por lo tanto le pueden brindar alguna información al respecto. Pueden tener en sus manos proyectos formulados y de ahí extraer alguna información que sea útil y relevante para el proyecto. De eso se trata, ¿no? De eso se trata, de estudiar, de investigar, ¿no? Cuando nosotros entramos a esta área, estamos metidos directamente en un área específica de estudio que se llama los estudios técnicos de proyecto. Los estudios técnicos del proyecto. En uno de los elementos importantes de los estudios, que es
el diseño del proceso productivo, ¿no? Porque ustedes saben que el objetivo de un estudio técnico no es solamente definir el proceso de producción, sino también, por ejemplo, una localización adecuada, el dimensionamiento óptimo, la tecnología apropiada, bueno, todo ese tipo de objetivos, ¿no? Son objetivos que intenta satisfacer un estudio técnico dentro de los proyectos. Pero uno de los aspectos importantes a discutir es justamente esta instancia. Por eso yo les decía ayer que este trabajo es eminentemente técnico y disciplinar, ¿no? Y disciplinar. Entonces, la mayoría de los ejes temáticos que ustedes tienen, si no la totalidad de los ejes que están trabajando, son ejes que nos involucran directamente como profesionales del ambiente y los recursos naturales, ¿no? Por eso, específicamente, ustedes van a ver que no hay ningún eje temático vinculado a producción agrícola, a desarrollo de infraestructura industrial o producción industrial, ¿no? Estamos apuntando a servicios ambientales, servicios ecosistémicos, economía circular, producción de recursos naturales. Estamos orientándonos para ese lado porque es lo que nosotros disciplinarmente vamos a manejar y por lo tanto deberíamos estar en condiciones, obviamente esto va a depender de nuestro nivel formativo, ¿no? Y de nuestra experiencia, ¿no? Hay algunos chicos que han tenido o tienen experiencia en algunos proyectos, por lo tanto, este desglose de tareas, esta actividad de desglose son ya más bien conocidas por algunos. Finalmente, lo que nosotros habíamos planteado es que vamos a reunir actividades en la etapa de inversión, actividades, tareas, actividades en la etapa de operación, actividades, tareas, y actividades en la etapa de abandono, ¿no? Lo que decíamos ayer, la inversión culmina en el momento que empezamos a percibir los ingresos estimados, esperados, o los beneficios económicos idealizados por un proyecto, ¿no? Recuerden, ahí culmina la inversión. Y concluida la inversión, pasamos a la instancia de operación. Acá la instancia de operación, lo que nosotros observamos es que ya empezamos a obtener la componente principal de mi proyecto, ¿no? Esto que nosotros dijimos que íbamos a lograr con mi acción en la estructura analítica del proyecto, ¿no? Entonces, si yo voy a producir un servicio ecosistémico, ya en la etapa de operación yo estoy observando que ese servicio ecosistémico está siendo producido y suministrado a la sociedad. Recuerden ustedes, esta etapa, ya vamos a hablar un poquito de esta etapa de abandono. En general, no todos los proyectos se abandonan, pero siempre definimos un horizonte de evaluación necesario. Dentro de las técnicas para estudiar las acciones, hay una técnica del Program Evaluation and Review Technique, que es el PERT o CPM, que son técnicas que nos ayudan básicamente a organizar en estructura de diagrama de redes una secuencia lógica de acciones, ¿no? No es más que eso. Es decir, ordenar, ¿no? Les recomiendo que hagan, ¿no?, esos diagramitas. Hagan esos diagramas, hagan esas desagregaciones, para que si ustedes siguen el camino que ustedes han trazado, vamos a lograr las componentes para cada una de las actividades, ¿no? Empezar a preguntarnos, bueno, yo quiero como componente obtener una capacitación lograda, es decir, la gente capacitada. Bueno, ¿cuál es el camino que tengo que seguir yo a nivel de acciones que tengo que ir desarrollando, actividades que tengo que ir desarrollando para lograr esa componente, ¿no? Siempre pensemos que el eslabón final es un producto terminado, ¿no? O como le llama el PMI, los entregables, ¿no? Los entregables. Entonces, si yo digo que voy a construir un galpón,
¿no? Si voy a construir un galpón, el entregable es el galpón construido. Por lo tanto, cuando a mí me vengan a evaluar en relación a esa actividad, que es la construcción de un galpón, me van a evaluar en función del entregable, ¿no? Y ahí, obviamente, me evaluarán si lo entregué en tiempo y forma, me van a evaluar si el galpón en cuanto a la calidad está bien construido, me van a evaluar financieramente si es que he logrado cumplir con la componente en tiempo y forma y con los recursos asignados, o demandé o requerí más recursos, ¿no? Bueno, ahí es donde me empiezan a analizar. En la componente que yo estoy entregando, en el entregable. Si yo fallo en el desglose, ¿no?, de actividades, y me faltó alguna, obviamente eso va a tener consecuencias. Consecuencias financieras, consecuencias económicas, consecuencias ambientales, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Bueno, estos diagramitas de redes, vamos a ver algunos ejemplitos simples. Creo que esta clase sí va a ser más corta que la de ayer. Ayer al final terminamos en las 2 horas, pero esto es un poco para ir chequeando algunas cositas básicas de lo que es un proyecto, ¿no? Y que tiene que ver con el actual. Entonces, esta técnica CPM-PERT simplemente utiliza estos diagramas de redes donde básicamente todas las actividades tienen un tiempo de ejecución, ¿no? Esos tiempos son conocidos y vamos a trabajar con probabilidades de lograr alcanzar esos tiempos, ¿no? No vamos a trabajar con camino crítico, vamos a trabajar con PERT. Vamos a hacer un trabajo muy sencillo a nivel de idea en los grupos que están trabajando, pero conceptualmente, digamos, pensemos que los diagramas son una representación gráfica de lo que vamos a hacer. Tenemos unas gráficas, unos diagramas muy sencillos, ¿no? Donde las actividades están en el cuadro, por eso se llaman diagramas AEC, actividades en cuadro. Es decir, acá adentro pongo el nombre de la actividad. Y defino una secuencia lógica. Recuerden que al final está la componente. Entonces yo, para lograr esa componente, tengo que hacer la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3. Es una forma de diagrama. AEC se llama. Otro diagrama más complejo, es decir, para la actividad 3 yo tengo que primero desarrollar la actividad 1 y la actividad 2, luego viene la actividad 3. Terminada la actividad 3, miren cómo se me desagregan 3 actividades más, y finalmente el resultado de la componente. Entonces, yo para empezar la actividad 6 necesito la 3, pero para empezar la 3 necesito la 1. Estos diagramas de redes nos permiten tener entonces una visualización de lo que tengo que hacer, ¿no? Una visualización de lo que tengo que hacer. Entonces yo miro este diagrama y yo sé cuándo va a empezar la actividad 3, cuándo va a empezar la actividad 5, o tengo una estimación o una probabilidad, ¿no?, desde ese punto de vista. Entonces tengo diagramas muy simples o diagramas mucho más complejos. Estos dos tipos de diagramas se llaman diagramas AEC, actividades en el cuadro. También tenemos las otras que se llaman actividades en flecha. Miren ustedes que no es lo mismo, es solamente una forma de mostrar la información. La flecha está mostrando el camino, simplemente. Bueno, un aspecto fundamental que lo vamos a trabajar con los proyectos después del receso es la secuenciación de actividades de tareas. La secuenciación. ¿Qué significa secuenciar una actividad o una tarea? ¿Qué significa? La secuenciación de actividades o de tareas tiene que ver con la relación que existe entre las actividades que estamos proyectando. Acá vamos a tener distintas
relaciones o vinculaciones entre distintas actividades, ¿no? Hay actividades que están dependiendo una de otras, pero también hay actividades que son independientes una de otras, ¿no? Entonces hay actividades que requerirán de otra actividad y otras actividades que son totalmente independientes. Vamos a ver algunos ejemplos como para que nos vayan quedando más claro esta idea de secuenciar actividades. Por ejemplo, hay una secuenciación típica que es inicio-inicio, ¿no? Inicio-inicio. En este caso, las dos actividades comienzan en forma simultánea. Simultánea, es decir, yo no tengo que esperar que termine una acción para iniciar la siguiente, ¿no? Acá tenemos una actividad 1 y una actividad 2. La actividad 1, compra de equipos para el laborado del suelo, y la otra, adquisición de fertilizantes. ¿La puedo hacer simultáneamente? Sí, no depende una de la otra, ¿no? Entonces yo puedo comprar el equipo y adquirir fertilizantes, es decir, está todo bien. La hago en forma simultánea. Estas actividades, en esta secuenciación, se llaman actividades inicio-inicio, ¿no? Actividades inicio-inicio. Son actividades independientes, pueden comenzar al mismo tiempo, y pueden tener distintas duraciones, como ustedes pueden observar. La actividad 2 tiene una duración más amplia que la actividad 1. Hay algunas actividades que son bien cortitas, bien sencillas, otras que requieren más tiempo, ¿no? Es acá donde ya empieza a jugar la experiencia del formulador, ¿no? La experiencia del formulador. Si ustedes, por ejemplo, nunca trabajaron en el diseño de una forestación, nunca trabajaron en la etapa de inversión en la implantación de una masa forestal, y si yo les digo cuánto tiempo vamos a demorar en implantar una masa forestal en 100 hectáreas, y desconozco, ¿no?, los tiempos que requieren las distintas actividades para implantar la masa forestal, y seguramente van a tener dificultades para darme la información, ¿no? Por lo tanto, van a hacer una estimación en función de la información secundaria que puedan reunir, ¿no? Y de los informantes claves que siempre aparecen en los proyectos, ¿no? Es decir, esas personas que tienen la experiencia y que tienen esa capacidad o posibilidad de darme la información. Ya vamos a hablar enseguida de los tiempos. Otras actividades son actividades fin-fin. Son actividades que terminan en forma simultánea. Por ejemplo, preparación del suelo para la siembra y preparación de la semilla para la siembra, ¿no? Entonces, yo para la siembra tengo que tener preparado el suelo y tengo que tener la semilla lista para la siembra, ¿no? Entonces, ambas actividades terminan en forma simultánea. Tienen que terminar simultáneamente para poder pasar a la siguiente etapa. Es decir, si yo tengo preparada la semilla, pero no tengo preparado el suelo para la siembra, no puedo iniciar la siguiente etapa, que es la siembra, ¿no? Entonces, en este caso, yo tengo que empezar a identificar estas acciones que tienen este tipo de relaciones, ¿no? Fin-fin. O sea, las dos tienen que terminar de una manera simultánea para que yo pueda iniciar la siguiente tarea. Bueno, acá es donde vamos a ver cuál es la actividad que requerirá comenzar antes, ¿no? Por los tiempos que yo tengo asignados a las actividades, ¿no? También esto, el proyectista tiene que empezar a trabajar, ¿no?, con cuidado esta actividad. De nuevo, el peso que tiene la experiencia del equipo que formula, ¿no? A veces uno siempre dice, en el caso de estudios de impactos ambientales, ¿no?, ¿por qué la consultora A cobra tanto mientras que la consultora B cobra tan poco, ¿no? Y uno dice, ¿y por qué será, no?
uno de los aspectos que le da valor a los equipos consultores, incluso la gente está dispuesta a pagar más por una consultora que por otra, ¿no? Es justamente la experiencia. La experiencia a nivel de formulación de proyectos. Lo mismo pasa en la ejecución, ¿no? ¿Cuál es lo que le da valor a un equipo consultor? ¿No? Cada uno de ustedes está conformando, los que están trabajando en proyectos, equipos consultores, ¿no? El día de mañana, ustedes, si trabajaron bien y se reciben, uno dice, yo en proyecto trabajé bien con fulanito o con menganito. Lo voy a llamar para que se integre, para armar una pequeña consultora para brindar servicio de asesoramiento en proyectos, en recursos naturales, ¿no? Entonces, ahí ya hay una experiencia previa que le da valor al equipo consultor, ¿no? Que le da valor. Entonces, un equipo de proyectos que ha trabajado en estudios de impactos ambientales durante 20 años y es un equipo consolidado con alta experiencia, y sí, seguramente va a cobrar por ese conocimiento un poco más que un equipo que no tiene esa misma experiencia, ¿no? Entonces, y el que los contrata, normalmente, dependiendo de para qué, ¿no? Después podemos charlar el tema de los estudios de impacto ambiental, que está un poco desvalorizado en la actualidad, ¿no? Pero está desvalorizado por algo que yo he venido planteando en todos los lugares donde a veces trabajamos o discutimos, que está desvalorizado porque el Estado no está haciendo correctamente su rol. Los estudios de impactos ambientales se presentan para la evaluación en organismos públicos competentes, que son los encargados de emitir la declaración de impacto ambiental o el certificado de aptitud ambiental, ¿no? Entonces, si yo tengo organismos públicos no preparados, no entrenados, no predispuestos a hacer evaluaciones serias, y al equipo proyectista tampoco se siente motivado a hacer un buen estudio. Y el que contrata un estudio de impacto ambiental no se siente motivado a pagar un alto precio por un servicio de este tipo. ¿Por qué? Porque en definitiva el Estado me aprueba todo, ¿no? Me aprueba todo. Bueno, eso es para, quizás puede ser para un debate también. Bueno, acá tenemos actividades fin-fin, ¿no? Recuerda, la experiencia del equipo proyectista es muy importante a la hora de determinar adecuadamente estas cuestiones. ¿Y qué pasa con un proyecto que está, un equipo proyectista que se ha juntado recién hace 4 semanas y que están trabajando en un proyecto y que no saben y que, bueno, estamos trabajando a nivel de idea, ¿no? De idea, perfil. Entonces, ahí nos damos alguna licencia. ¿Me puedo equivocar? Me puedo equivocar, ¿no? Pero, ¿cuál es la expectativa? Yo tengo una expectativa que al final del ciclo proyectual y llegar a ese nivel de una idea avanzada o un preperfil, ustedes conozcan sus proyectos, ¿no? Como nadie, ¿no? Y cuando yo les pregunte algo, ustedes evacúen todas mis dudas, ¿no? Es más, que ustedes sepan más que yo en cada uno de sus proyectos. Esa es mi expectativa. Que ustedes me enseñen a mí. Esa es mi expectativa al final, ¿no? Que ustedes me digan en qué tengo que fijarme, en qué cuestiones tengo que puntualizar, que me digan todo del proyecto, que me digan cuánto me va a costar, que me digan cuál es el costo de la inversión, que me digan operativamente, digamos, cuánto necesito para garantizar el desarrollo de mi proyecto, que me digan todo. Eso es lo que yo necesito. Obviamente, ¿a qué nivel? A nivel de idea, a nivel de perfil, ¿no? Vamos a ser menos exigentes, obviamente. ¿Por qué? Y porque estamos trabajando con información secundaria, tenemos información sesgada, tenemos poca información en muchos de los casos, ¿no? Entonces, pero eso no los tiene que desanimar al formulador, ¿no? El formulador no se desanima, al contrario, investiga.
estudia, analiza. Bien, acá tenemos entonces este tipo de relaciones entre acciones. Fin, fin. También puede ser este tipo de relaciones, miren ustedes. Fin, inicio. En este caso, una actividad necesita sí o sí de una predecesora, ¿no? Y que esa actividad predecesora haya concluido. Y ese momento de la conclusión de la actividad es el punto de partida para la siguiente, ¿no? El punto de partida para la siguiente. En el ejemplo, disculpen los ejemplos muy agronómicos, ¿no? Pero también podemos sembrar recursos naturales. Algunos recursos naturales que estamos poniendo en valor. O implantar algunas especies de recursos naturales. Entonces, yo para comenzar a preparar el suelo para la siembra tengo que tener el suelo desmontado y limpio y previo. Si no, no puedo. Entonces, si yo no termino la actividad 1, desmonte y limpieza del predio, no puedo comenzar la actividad 2, es decir, preparar el suelo para la siembra. Preparar el suelo para la siembra. Hay muchas actividades que son de este tipo, ¿no? Esta secuencia lógica es la que nosotros queremos que ustedes vayan trabajando en su proyecto en forma muy sencilla, chicos, muy sencilla, no se compliquen demasiado, ¿no? Se trata de aprender. Después ya va a haber oportunidades de trabajar en proyectos en serio y ahí sí van a tener que tener una buena estructura desde glose de actividades, van a tener que trabajar muy cuidadosamente en esto, van a tener que trabajar muy bien, porque de esto depende lograr las componentes intermedias vinculadas a cada una de las actividades y obviamente llegar a cumplir la meta, ¿no? Fíjense en ustedes que la componente de la actividad 1, que es desmonte y limpieza del predio, es suelo desmontado y limpio. La componente de la actividad 2 es el suelo preparado y listo para la siembra. Esa sería la componente. Hay otras actividades que tienen esta secuencia lógica, ¿no? Es indicativa del fin de un ciclo. Eso significa. Una actividad no puede finalizar si no ha comenzado la siguiente. No puede finalizar si no ha comenzado la siguiente. Control de maduración de la fruta, cosecha de la fruta. Hasta que no se realice el control de la maduración de la fruta, no se puede iniciar la cosecha de la misma, ¿no? Entonces, estamos hablando de inicio-fin, ¿no? La actividad no puede finalizar si no comienza la siguiente. Bien. Normalmente lo que nosotros hacemos en proyecto, y esto sí también les recomiendo que para los exámenes, ¿no?, parciales, cuando trabajen en un escenario también, trabajen con planillas, trabajen con Excel, trabajen con todas las herramientas informáticas que tengan disponibles para ordenar simplemente la información. Acá tenemos, por ejemplo, una secuenciación, ¿no? Una secuenciación. Y estamos mirando la secuenciación de actividades, básicamente, ¿no? Entonces, la actividad 1 me da la componente 1. No tengo ninguna actividad que requiera anterior para iniciar la actividad 1.
La actividad 2 tampoco, por lo tanto, digamos, no hay ninguna predecesora, por lo tanto A y B pueden iniciar en forma simultánea. Bueno, hay algunos ejemplos que de eso lo podemos ver en los TIC también cuando tengamos. Me decía Mariana que hay algunos ejemplos reales, ¿no? De una planta solar fotovoltaica que está a punto de ser inaugurada, va a ser la segunda más grande del país, acá en Salta, y obviamente fue un proyecto muy grande, de los primeros en la provincia de Salta. En realidad es el segundo, ya hay una planta solar fotovoltaica en Cafayate funcionando. Este va a ser el segundo de la provincia, pero a nivel país es el segundo de los mayores, ¿no? De los más grandes. Después, bueno, si quieren, le pedimos a Mariana que proyecte, si están interesados en ver la secuenciación en un proyecto real, ¿no? Actividades. La actividad 3 sí tiene una predecesora, ¿no? Ya tiene una predecesora. Y por ejemplo, la actividad N tiene 2, B y C, ¿no? Entonces, de esta manera, en forma muy sencilla, yo puedo mirar acá, ¿no? Esa relación funcional que hay entre las distintas actividades. Terminada esta secuenciación lógica, es decir, qué está primero, qué está después, fíjense que hasta ahora no le pusimos los tiempos, simplemente hemos dicho que hay una actividad que puede iniciar en forma conjunta con varias otras, que hay algunas actividades que dependen de que otras actividades hayan finalizado, que hay actividades que no pueden terminar si no inicia otra, es decir, hay un montón de relaciones que hemos trabajado, ¿no? Concluida esa secuenciación, viene el dimensionamiento temporal de las acciones, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo me va a llevar desarrollar cada tarea, cada actividad? Esto me da a mí una idea también temporal de los tiempos de la inversión, ¿no? Y de cómo vamos logrando nuestros componentes en la etapa operativa, en qué tiempo, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con recursos naturales, donde hay una vinculación estrecha con el ambiente, muchas veces estas actividades y la dimensión temporal está condicionada por estos factores, ¿no? Está muy condicionada, es decir, a veces cuando yo hago secuenciaciones de actividades, las actividades se demoran y ahí aparecen lo que se llaman los riesgos de los proyectos de inversión, o los supuestos, que lo podemos ver en el enfoque de marco lógico, los problemas, ¿no?, propios del ambiente en el cual estamos desarrollando nuestras actividades, ¿no? Entonces también tenemos que considerar esto, que muchas veces esta dimensión temporal está sujeta a muchos riesgos, ¿no? Entonces, incluso la secuenciación, yo digo, bueno, preparar el suelo para la siembra. Sí, pero a veces preparar el suelo para la siembra depende de que llueva. Entonces yo estoy en la puerta de la finca esperando a que llueva con todos los equipos para entrar a hacer el laboreo previo a la siembra. Esto ustedes ya lo conocen, digamos. Tienen amigos que están estudiando agronomía y han visto muchas veces cómo juegan, ¿no?, estos aspectos externos a la hora de lograr el timing del proyecto. Esa dimensión temporal. Bueno, ¿qué hacemos en la dimensión temporal, no? Como dice Guido Clemens, una actividad dentro de un proyecto o proceso es una pieza de trabajo definida que consume tiempo. ¿No? Consume tiempo.
Cuando nosotros nos preguntamos cuánto tiempo consume un determinado proceso, de nuevo viene la experiencia, ¿no? ¿Cómo logramos tener experiencia? Haciendo. ¿Y cómo hago mi primer proyecto? Y aprovechando experiencias de otros, ¿no? Siempre es así. Entonces, si yo nunca hice, que le va a pasar, ¿no? El día de mañana viene una empresa y lo contrata para lograr una componente, ¿no? Que tienen que montar una planta de tratamiento de aguas negras en un campamento minero, ¿no? Y obviamente el que me contrata tiene sus tiempos y me va a plantear la necesidad que esa planta tiene que estar funcionando en X cantidad de tiempo. Y ustedes tendrán que evaluar todas las actividades y asignar recursos en función del cumplimiento temporal de lo requerido, ¿no? Entonces, siempre teniendo en cuenta la secuenciación, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la secuenciación, es decir, yo tengo que hacer una tarea bien ingenieril para lograr en tiempo y forma entregar la componente. Cada actividad en particular va a tener un tiempo. Ese tiempo lo vamos a determinar a través de, obviamente, la experiencia, la información secundaria, la información de otros proyectos que me van a suministrar toda la información para que yo pueda organizarme de la mejor manera con mis actividades. Desde ese punto de vista, siempre tenemos que pensar que hay dos conceptos importantes en un proyecto. La vida útil por un lado y el horizonte por otro. Cuando nosotros hablamos de vida útil, y después de esto hacemos un pequeño break, cuando nosotros hablamos de vida útil, hablamos de un ciclo de vida de un proyecto o de un producto, ¿no? Es muy común que la vida útil se asocie al problema que queremos resolver, o se asocie muchas veces en recursos naturales no renovables a la vida útil del yacimiento, ¿no? Minero, petrolero, gasífero, pero también al ciclo de vida de un producto, ¿no? Normalmente un producto tiene una etapa de crecimiento, tiene una fase de madurez y tiene una fase de declive. Hay muchos productos que tienen fecha de caducidad. Entonces, esos proyectos que han sido diseñados para la generación de un determinado componente para satisfacer la necesidad de la sociedad, va a llegar al fin de su vida útil y el proyecto va a desaparecer, ¿no? Un concepto totalmente distinto al concepto de horizonte, ¿no? Importante que tengan en cuenta. El horizonte se define arbitrariamente a los fines u objetivos de la evaluación. A los fines u objetivos de la evaluación. Eso significa que yo puedo tener un horizonte que sea totalmente distinto a la vida útil del proyecto. Completamente distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo tener un proyecto cuya vida útil pueden ser 50 años, pero yo, para mi evaluación, fijo como horizonte de análisis 10 años, ¿no? 10 años. De hecho, ustedes saben que hay proyectos que tienen más de 100 años de funcionamiento. Obviamente con recambios, modificaciones, pero vienen produciendo incluso de la misma manera durante siglos algunos, ¿no? Qué sé yo, hay proyectos de producción de pan, ¿no? Que se siguen haciendo incluso con la masa madre original, ¿no? Es decir, la del tatarabuelo que hizo la primer masa madre, y esa masa madre es la que dio origen a toda la secuencia productiva, toda la secuencia productiva. Entonces, horizonte y vida útil son distintos, ¿no? Para que vayamos diferenciando. La vida útil tiene que ver con
Esa vida productiva que tiene que ver con el objetivo, la meta de los propios proyectos, con la vida útil del producto, tiene que ver con la ley del mineral, las posibilidades que yo tengo de extraer en forma sostenida un recurso, producir en forma sostenida. Y otra cosa completamente distinta es el horizonte, que se fija arbitrariamente a los fines de la evaluación. En muchos de los casos ese horizonte puede estar asociado, por ejemplo, a la necesidad de inversiones en reposición. Es decir, cuando yo tengo alguna componente de la inversión inicial que tengo que reponerla. Entonces ahí es un momento oportuno para hacer una evaluación post, ¿no? Ver qué es lo que está pasando, analizar en esa evaluación post y definir cómo continuar, ¿no? Definir cómo continuar. Pero el proyecto no termina, el proyecto continúa, pero llegamos a esa etapa de evaluación para saber cómo estamos, ¿no? Cómo estamos y cómo vamos a continuar. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien que quiera acotar algo? Pueden usar también el chat. Si están interesados en ver una secuenciación real, tenemos la posibilidad de pedirle a Mariana que proyecte su... Claro. Bueno, si no hay interés y no hay consultas, 5 minutos de descanso.
Bueno, vamos volviendo después de un breve descanso. Veo que hay algunos que pusieron que sí les interesa ver el ejemplo. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, acá está un modelo. Esto es un proyecto presentado ante las autoridades de la provincia de Salta, la Secretaría de Minería y Energía de la provincia, la Dirección de Energía, y fue presentado el cronograma completo de las actividades en etapa de inversión. Son actividades en etapa de inversión. Siempre es importante diferenciar. Obviamente la operación de este proyecto es una operación que tiene un horizonte de 20 años antes de la reposición, ¿no? Los paneles tienen esa vida útil. Obviamente si no hay algún cambio tecnológico que requiera una renovación tecnológica, ¿no? Pero son paneles que tienen una cierta vida útil. Entonces, lo que estamos viendo acá es exclusivamente una secuenciación y la temporización de la etapa de inversión del proyecto La Puna Altiplano. Estoy mostrando esto porque esto está contenido y es información pública en los estudios de impactos ambientales y sociales que fueron presentados ante el organismo competente, ¿no? Por eso puedo mostrar. Si esta información fuera una información privada, no la podría estar mostrando. Pero la puedo mostrar por eso. Vamos a ver si podemos hacer algún zoom por acá. Miren, ¿no? Todas las secuencias, las etapas, ¿no? Es un proyecto obviamente altamente complejo y acá hay una secuenciación de actividades y tareas bien desglosadas, ¿no? Vamos a ver. Bueno, ahí estamos observando, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Contrato, EPC, estudios preliminares, suministro, entrega sitio, ¿no? Módulo PB1, entrega sitio, y ahí están, fíjense en el cronograma detallado, ¿no? Miren lo que charlábamos aquí. Dicho, vale la pena decir, ¿no? Acá están esta secuenciación que yo les comentaba, ¿no? Miren cómo, ¿no? Estas actividades están secuenciadas y la dimensión temporal está definida por la longitud de la barra, ¿no? La longitud de la barra. Y dependiendo del tipo de entregas, ¿no? Y el tipo de tareas, también están definidos con distintos tipos de barras. Miren, ¿no? Entrega de sitios, traslado de componentes, entrega de sitios, fíjense, todas las tareas involucradas, ¿no? La mayoría están vinculadas a la entrega y a la instalación de los equipos a campo, ¿no? Miren todas las etapas, ¿no? Ahí vienen las obras civiles, ¿no? Campamento prefabricado, todo esto tiene que ver con la entrega de los equipos y la llegada de los equipos, ¿no? Instalaciones, miren, ¿no? Campamentos, nivelación de la zona, ¿no? La fase 1, descanso, contenedores, ¿no? Si nosotros nos desplazamos, podemos ver, ¿no? En qué momento
aparecen las distintas actividades y cuándo termina, ¿no?, la entrega, ¿no? Fíjense, acá dice campamento, que es una actividad principal, y esa está definida por una barra diferente, que tiene un comienzo y tiene un fin, miren ustedes, ¿no? Acá tenemos nivelación de la zona, fase 1, zona de descanso, zona de trabajo, que es la construcción, la fase 2, y finalmente la fase 3, que termina acá con la entrega, ¿no? Esto es una actividad. Y el entregable, obviamente, es lo que aparece acá, el campamento, ¿no? Entonces, ahí me da una dimensión temporal, pero además me dice la relación que hay entre las tareas adentro de la acción de la construcción de un campamento, ¿no? Entonces, miren cómo está todo desagregado, ¿no? Acá vienen otras obras civiles, miren, carreteras internas, casetas de vigilancia, recesos. Todo esto son, ¿no?, cuando uno dice obras civiles, son las actividades, ¿no? Entonces, la actividad principal son las obras civiles. Dentro de esa actividad está la instalación del cerco, la construcción de la carretera, las carreteras internas 1, las carreteras internas 2, las casetas de vigilancia, el receso de las obras civiles y la cimentación de la estación transformadora, ¿no? Todas estas son las obras civiles que son tareas dentro de las actividades vinculadas a las obras civiles. Claro, esto, miren ustedes que aparece como una acción concreta el receso. ¿Por qué? Porque ellos tienen que mostrar también lo que se llaman periodos sin actividad, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se diagrame, ellos tienen un receso que está asociado fundamentalmente a los problemas climáticos que hay en la zona de la Puna, donde prácticamente no se puede trabajar, ¿no? Entonces, se tiene que tener en cuenta ese tipo de cuestiones, lo que yo le decía, ¿no?, las cuestiones de tipo climática. Entonces, en estos lugares, uno tiene que tener estos aspectos identificados y que son elementos sensibles, ¿no? Entonces, acá aparecen actividades y acá aparecen tareas. Pero yo a su vez puedo desagregar, ¿no? Cuando ellos entregan esta información, era la información que requería la autoridad y es una información suficiente, ¿no?, para la presentación en este tipo de proyectos. Pero el que está trabajando en la parte ingenieril, en obras civiles, sabe que la construcción de las carreteras internas 1 tiene a su vez subtareas, ¿no? Tiene sentido, por ejemplo, para un estudio de impacto ambiental, el desarrollo de esas subtareas, y depende del tipo de efectos e impactos que genere la construcción de esa carretera interna y de las tareas vinculadas, ¿no? La autoridad, en este caso, dirá si vale la pena desagregar acá o no, ¿no? Eso ya es parte de la evaluación. Entonces el evaluador dirá, che, haceme un zoom acá en la construcción de carreteras internas, que tiene también, fíjense en ustedes, un plazo de duración y un entregable también, ¿no? Miren, ¿no?, ahí están todas las obras, ¿no? Todas las obras. Entonces comienzan en un determinado momento, terminan, ¿no? Y ahí aparecen todas las actividades que están proyectadas. Entonces, cada una de estas, fíjense en cómo las va marcando, ¿no? Cómo las va marcando en distintos niveles, ¿no? Entonces, dentro de esta actividad que tiene que ver con la demanda de los equipos eléctricos internos, tenemos todas estas tareas internas, ¿no? Acá tenemos obras civiles, tenemos dos tareas: la construcción del cerco prefabricado y la construcción de un campamento prefabricado, ¿no? Entonces vamos para acá, vamos a ver la fecha que comienza, miren, ¿no? Ahí está el entregable, ahí está la actividad, acá están las dos subactividades o tareas, como quieran llamarle, eso ya depende
del equipo de proyecto, ¿no? Entonces, esta actividad principal, que son obras civiles, la instalación de obras civiles, o la construcción de obras civiles, tiene dos tareas fundamentales o dos subactividades. La construcción del campamento prefabricado y la construcción de un cerco perimetral prefabricado, ¿no? Ahí están las dos. Ahí está la dimensión temporal, ¿no? Entonces, ¿cuándo termina la actividad? Cuando tengo este entregable, ¿no? Y fíjense en acá, tengo actividades que se van vinculando entre sí, ¿no? Eso es lo que le decíamos de la prelación, ¿no? Entonces, están todas las actividades vinculadas. Y ahí tenemos una presentación de una secuenciación y la presentación a nivel de dimensión temporal de un proyecto. Lo que le estaba por decir es que esto que ustedes están viendo parece una planilla de Excel, de hecho lo es, pero es un programa que yo les comentaba ayer dentro del paquete Office, que es el programa Project. Bueno, el Project me permite a mí hacer este tipo de cosas y muchas más. Por ejemplo, asignación de recursos, por ejemplo, también determinación de costos por actividad y costos por tarea, ¿no? Es decir, es un programa específico para planificación de proyectos. Específico. Esto yo lo puedo hacer ex ante, ¿no? Es decir, puedo presentar esta información antes de iniciar inversión. Esta planificación es la que luego yo tengo que llevar a la práctica. Es acá donde el ejecutor del proyecto puede empezar a encontrar atrasos, adelantos, dificultades, y aparecen lo que se llaman los riesgos en los proyectos de inversión. Entonces, cuando yo trabajo ex ante, ¿no? Cuando yo trabajo ex ante, esto es proyectado. Esto es proyectado. Cuando estoy ya en etapa ejecutiva, ya el proyecto ha terminado, ¿entiendo? Ya esto es lo que ya ha sido ejecutado. La última etapa que aparece acá, esta última es la que están, ¿no? Están ya aquí, puesta en marcha y últimos trabajos, ¿no? Miren, terminación mecánica, puesta en marcha, ¿no? Terminación de planta, habilitaciones comerciales, ¿no? Cada una de estas actividades obviamente requiere asignación de recursos, requiere tiempo, requiere un montón de cosas, ¿no? En esta etapa, la etapa de finalización de la etapa de inversión, ¿no? O sea, todavía acá la empresa no está generando energía, ¿no? Ya está a punto, ¿no? Entonces, acá, en este momento, ellos tienen que hacer las pruebas. Concluidas todas las pruebas, recién se los habilita a vender el producto, ¿no? Y termina la fase de inversión y comienza la etapa operativa. En esos casos no es que terminen las actividades continúan, pero ya no son estas actividades, sino son otro tipo de actividades que tienen que ver con el funcionamiento y la producción de energía, ¿no? Tan complejo como ustedes quieran, ¿no? Tan complejo como ustedes quieran. Y ahí están, ¿no? Toda la secuenciación, ¿no? Completa. Acá arriba, fíjense en ustedes, está el dimensionamiento temporal. Vamos a mirar acá arriba, para que ustedes vean que ahí está la dimensión temporal. Miren ustedes, ¿no? Obviamente, como es una empresa internacional, fíjense, ¿no? Miren dónde Comenzó en junio del 2008. Junio,
julio, de 2018. Es decir, la inversión comenzó, ¿no? Y vamos avanzando, 2019, 2019, 2020. Acá, eso me dice Mariana, comenzó el gran problema en la mayoría de estos proyectos, ¿no? No hace falta que yo le diga lo que pasó en abril del 2020. Esto les descompaginó absolutamente el proyecto, le generó muchas dificultades, incluso hubo un paro de planta importante, con las consecuencias que eso trajo aparejado y las demoras, ¿no? En esos casos particulares, incluso ellos tuvieron problemas porque como no había antecedentes al respecto, fue difícil justificar los paros de planta. Y además las autoridades provinciales prácticamente le prohibieron todo tipo de actividades al proyecto. Entonces, ahí es donde vino el gran desajuste. De hecho, deberían haber terminado en el 2020, y fíjense, estamos ya en septiembre del 2021 y recién la planta está por activar. Ellos deberían haber entregado la obra terminada en marzo de este año, y ya estamos en septiembre, y obviamente justo el tiempo de receso, de pandemias que ellos tuvieron, ¿no? Bueno, esto es lo que yo les decía, son los riesgos, ¿no? Son los riesgos que aparecen. Ese riesgo no había sido tenido en cuenta, no había sido considerado, pero surgió y modifica completamente todo, ¿no? Para el que le interese, bueno, estos le podemos subir los crack del project para que lo vayan estudiando, para que lo vayan analizando. Es del paquete Office, por lo tanto es muy interactivo, muy intuitivo, ¿no? Como todos los programas del paquete Office, son muy intuitivos, así que está bueno que lo vayan mirando, porque le hace una secuenciación y estos gráficos en formas automáticas, ¿no? La dimensión temporal, que es la que ustedes ven acá arriba, eso la definen ustedes, ¿no? Eso la definen ustedes en función de los tiempos, los plazos, las duraciones y ese tipo de cosas, ¿no? Los tiempos límites. Entonces, acá tenemos un típico proyecto que tiene más de un periodo anual de inversión, ¿no? O sea, acá estamos hablando de 3 años de inversión prácticamente. Hay otros proyectos que tienen periodos de inversión más largos todavía, ¿no? Como por ejemplo los proyectos forestales, podemos llegar a tener inversiones de 20 años, de 10 años, dependiendo de la especie forestal que estemos implantando. O hay otros proyectos de gran envergadura que les demanda inversiones de mucho tiempo, ¿no? En este caso particular es una obra grande, y desde que comenzaron ellos la etapa de inversión, llevan 3 años en etapa de inversión. Es decir, invirtiendo, poniendo plata, recursos y desarrollando actividades, y todavía no tienen ningún ingreso, y tampoco la comunidad tiene ningún beneficio por la producción de energía. Aspecto que va a empezar a generarse a partir de ahora. Bueno, ¿alguna duda al respecto o consulta al respecto de esta secuenciación, ¿no? Es para que tengan una idea. La complejidad la define el equipo proyectista, ¿no? Lo que yo les decía. Pero lo interesante es ver acá la dimensión, digamos, de los entregables. Esto es lo que nosotros charlamos, es lo que se llama el diseño definitivo. ¿Se acuerdan? Que veíamos nosotros en la etapa de inversión, que muchos ponen los estudios definitivos en la etapa al inicio de la etapa de inversión, como está acá, miren, ¿no? Acá aparecen los estudios definitivos ya para la instalación de los componentes de la planta, que son estudios preliminares que se hacen in situ, ¿no? Cada proyectista tiene su estilo, ¿no? De hecho, digamos,
Este diseño específico es un diseño que seguramente debe tener una experiencia anterior. Esta empresa que está trabajando acá tiene muchísima experiencia en la construcción de paneles solares en prácticamente todo el mundo, ¿no? Así que este diseño y secuenciación temporoespacial seguramente es parte de una experiencia previa muy importante. Entonces, estos tiempos seguramente están ajustados y cuando fueron formulados estaban ajustados a los casos reales que ellos trabajaron. Obviamente que la Puna es un ambiente totalmente distinto y ellos lo detectaron y empezaron a observar algunas dificultades acá, y la pandemia fue otro elemento importante de riesgo que se incorporó acá y le generó algunas modificaciones a la planificación inicial. Lo bueno es que teniendo esta secuenciación y esta temporización ex ante, yo puedo ir chequeando a partir de esta información si voy cumpliendo con los plazos y las secuencias propuestas. Bueno, vieron algo real, ¿no? Esto es real. Esto es lo que la empresa presentó en un informe de estudio de impacto ambiental público. Es importante que ustedes también sepan leerlo, ¿no? Sepan leerlo porque desde un punto de vista ambiental nosotros lo que hacemos es hacer un seguimiento de los proyectos. Entonces, si a mí me dicen que hay una actividad que es la construcción de obras civiles que implica, por ejemplo, movimiento de suelos, yo tengo que pedirle una mínima desagregación de algunas tareas vinculadas al movimiento de suelo para chequear. Entonces, yo puedo armar mi cronograma de auditorías en función de lo que me propone la empresa a través de esta secuenciación y temporización de las actividades. Entonces, si yo sé que hay movimiento de suelo y hay componentes ambientales sensibles y me dicen en qué etapa y cuándo comienza el movimiento de suelo y cuándo termina, yo puedo programar mi auditoría específicamente en función de la información que suministra la propia empresa. Así como todas las otras obras que requieran ser auditadas desde un punto de vista ambiental. Obviamente que las auditorías no son solamente ambientales, son auditorías financieras, auditorías técnicas, hay auditorías y hay distintos agentes, ¿no? Cada una de estas auditorías a su vez tiene un responsable de la auditoría. Ese responsable puede ser el inversor, el banco, pueden ser el Estado a través de organismos nacionales y provinciales. Entonces, además del tipo de auditoría, están quienes hacen las auditorías, ¿no? En el caso de las auditorías ambientales, son auditorías que por ley la tiene que hacer el Estado, en este caso, por una delegación del Estado Nacional, en estos proyectos energéticos lo hace la Secretaría de Minería y Energía de la provincia. Entonces son auditorías que le corresponde hacer obligatoriamente a la provincia. Eso no significa que los inversores no tengan sus propios auditores, ¿no? ¿No? Es nada que ver, es decir, pueden venir auditorías externas también, ambientales. O los propios equipos que contrata la propia empresa hacen auditorías internas. Entonces es importante que ustedes como futuros ingenieros conozcan este tipo de herramientas, porque el día de mañana, en donde estén, se van a enfrentar a estos diagramas que son PERT, y ya vamos a ver, se denominan también diagramas de Gantt, que son diagramas que tenemos que estar familiarizados y entender, y de hecho lo que están proyectando en este cuatrimestre lo van a hacer muy simplificado, no como esto, ¿no? Cuidado que esto está en la etapa de proyecto de ingeniería definitivo, ¿no? Esto es a nivel de factibilidad. Ustedes están en idea, ¿no? Así que tranquila, ¿no? Tranquila, Amparo, que nos hizo una consulta desesperada porque se perdía ayer con las actividades dentro de las estrategias. Tranquilos, relájense, no le estamos pidiendo estos niveles de detalle, ¿no? Pero sí que entiendan la lógica de este tipo de
de proyectos, ¿no? La complejidad de mi diagrama de Gantt, de mi secuenciación, va a estar directamente asociado a la complejidad. Nosotros veíamos una partecita que es inversión, ¿no? Hay otra planilla igual con todas las actividades en etapa operativa, que obviamente la empresa también deberá presentar ante los organismos públicos. ¿Por qué? Porque es también responsabilidad de los organismos públicos competentes seguir auditando y monitoreando ambientalmente el área de proyecto en etapa operativa, ¿no? En etapa operativa. Entonces, no termina ahí toda la parte de diseño, ¿no? De la secuenciación y la temporización de las actividades. Es solamente la etapa de inversión, que como ustedes habrán visto, tuvo una duración de prácticamente 3 años y medio. Luego viene la etapa operativa, que son 10 años que también las distintas autoridades van a continuar auditando, ¿no? 25 años de horizonte de proyecto, ¿no? Horizonte de proyecto. Seguramente al final de ese horizonte, que coincide normalmente con inversiones en reposición, puede suceder que el proyecto incorpore nuevas tecnologías, ¿no? Eso seguro. O incluso capaz que la incorpora antes o hace reposiciones a mediano plazo. Por ejemplo, reposiciones a los 10 años, a los 20 y a los 25, ¿no? Eso es parte también de los diseños de ingeniería y del material de ingeniería que se utiliza para el diseño de estas plantas solares. Bueno, lo que veíamos, ¿no? Entonces, en este caso particular, la vida útil es superior a los 25 años, pero ellos han definido un horizonte de 25 años a los fines de la evaluación. No significa que no se hagan evaluaciones con una periodicidad menor, ¿no? O sea, si el proyecto tiene algún inconveniente en el medio de esos 25 años, se puede hacer una evaluación que se denomina las evaluaciones durante, ¿no? Y esa la puedo hacer con periodicidad anual. No sé cuál será la estrategia de la provincia en cuanto a las... bueno, me dice que son semestrales, ellos van a tener en etapa operativa al principio auditorías semestrales, es decir, cada 6 meses va a haber una evaluación para ver parámetros ambientales esencialmente de la obra, ¿no? Bueno, esto es también para que nos vayamos imaginando ingenieros ya, ¿no? Mariana cuando cursó no tuvo ninguna de esta información, nada. Ella lo aprendió en su ejercicio profesional. Ustedes por lo menos han visto una secuenciación, una temporización de actividades de un proyecto grande, ¿no? Que en este momento está siendo por dos colegas de la carrera, están siendo auditados ambientalmente, ¿no? Y es importante conocer los tiempos porque hay que saber en qué momento auditar, ¿no? En qué momento se producen las acciones, que eso ya lo van a ver ustedes en impacto ambiental el año que viene, cuáles son las actividades que más impacto generan, ¿no? De todo ese listado, ahí es donde viene lo específico de nuestra carrera ambiental, ¿no? Yo tengo ese listado de actividades, pero el profesional del ambiente tiene que saber cuáles son, y para eso están los estudios de impacto ambiental, cuáles de todas esas actividades listadas son las que hay que tener más en cuenta porque son las que generan más impacto, ¿no? Y dentro de esas actividades, el profesional del ambiente pedirá un desglose también en función de lo que considera necesario auditar, ¿no? Yo les mostraba recién que están bastante concentradas las acciones, las actividades, ¿no? En algunas tareas, pero uno dice dentro de esa tarea hay un montón de otras subtareas. Bueno, eso va a depender mucho de la capacidad del evaluador, ¿no? Por eso lo importante de la formación de ustedes disciplinar, que no termina con el título, sino que yo le diría que en muchos de los casos ustedes comienzan a estudiar y a aprender en el momento que reciben el título y salen a trabajar, ¿no? Entonces, también esa
esa forma de desglose de tareas va a depender mucho de lo que ustedes necesiten evaluar, ¿no? Entonces, es acá donde uno tiene que comprometerse con el ambiente y con la profesión. Mariana no sabía nada de instalación de plantas solares, ni de paneles, ni absolutamente nada, pero hay que estudiarlo, y hay que ponerse a estudiar el proyecto, y hay que ponerse a estudiar la ingeniería de proyecto. Por más que nosotros no seamos ingenieros civiles, pero tenemos que estudiar desde la perspectiva de qué manera las acciones del proyecto van a generar cambios en las componentes del ambiente, ¿no? Y ahí estar muy atentos a pedir el desglose de tareas cuando sea necesario y a tener muy en claro el momento y la temporización de esas tareas para hacer una planificación de las auditorías de proyecto, ¿no? Y otra cosa que me dice Mariana, pidan ayuda cuando no sepan, ¿no? Pidan ayuda cuando no sepan. Lo peor que podemos hacer es hacer mal nuestro trabajo, ¿no? Entonces, no hay que tener vergüenza. Siempre hay alguien que sabe más que nosotros y hay alguien que sabe menos. Una cosa que juega en contra de muchos profesionales es la soberbia, ¿no? De creer que cuando uno ya tiene un título lo sabe todo. Mentira, ¿no? Todo el tiempo estamos aprendiendo. Y que nos vamos a equivocar y les pongo la firma que nos vamos a equivocar. Pero lo importante es siempre estar pensando en aprender, ¿no? Bueno, acuérdense entonces vida útil y horizonte del proyecto. Entonces, le agregamos una tablita más y esta tablita ustedes la pueden armar en el project que yo le digo, o pueden armar una tabla simple en Excel, ¿no? El project es una buena herramienta, pero podemos empezar jugando con el Excel. Tenemos la predecesora y la duración de las tareas, ¿no? Con esto, ¿no? Con este tipo de presentaciones, nosotros podemos pasar a lo que ustedes vieron. Miren, este es muy sencillito, ¿no? Es muy sencillito. Esto es lo que nosotros queremos que ustedes hagan, ¿no? No queremos que nos hagan el caso de esta empresa solar, ¿no? Que nos hagan un análisis temporal sencillito. Importante. Tienen que definir ustedes, ¿no? ¿Cuál va a ser la duración temporal? Si todas estas actividades son en etapa de inversión, yo puedo decir que si estos son meses, mi inversión va a durar exactamente un año. También puede ser que estos sean días. Por lo tanto, yo puedo decir que mi inversión va a durar 12 días. Si son semanas, 12 semanas. Si son años, 12 años, ¿no? Entonces, sencillito nuestro diagrama, ¿no? Tanto en etapa de inversión como en etapa operativa, definir las actividades y la duración temporal de las acciones. Ustedes pueden ya analizar que aquí hay un tipo de relaciones, ¿no? Miren, acá hay una relación fin-inicio, ¿no? Esta inicia cuando esta termina, ¿no? Bueno, eso es lo que queremos que ustedes hagan en forma muy sencilla. Y que el diagrama de Gantt es una forma gráfica de mostrar la dimensión temporal de mi proyecto, tanto en etapa de inversión como en etapa operativa. Bueno, determinado esta situación, que es la secuenciación y la temporización de las tareas, el siguiente paso, no hay duda, es ¿qué necesito yo para concretar la actividad y lograr la componente? ¿No? ¿Qué necesito yo en bienes y servicios para desarrollar la tarea y para lograr la componente? Entonces, si la componente es un sitio de montado, ya se imaginarán ustedes, ¿no?, cuál es la tarea y cuál es la actividad, ¿no? Desmonte del predio. ¿Qué necesito?
Una topadora, nada más. Componente sitio preparado. Cercado perimetral a la tarea, retiro y disposición de residuos vegetales. ¿Qué necesito para el cercado perimetral? Materiales, alambres, estacas y la mano de obra. ¿Qué necesito para el retiro y disposición de residuos vegetales? Mano de obra, transporte y disposición. Componentes corrales construidos. Diseño de los corrales, construcción de los corrales. Proyecto de escenario, materia, más mano de obra, toda una serie de elementos. Entendiendo por esto el diseño definitivo, ¿no? Cuidado, no confundir el diseño previo que yo hago en el estudio técnico de proyecto con el diseño definitivo del correo. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, fundamental, lo que nosotros veíamos en economía, la eficiencia técnica, ¿no? ¿Cuántos recursos, qué cantidad y calidad de recursos, de bienes y servicios necesito para comprar la componente? ¿En qué unidades? ¿No? Si es mano de obra jornales, si es cemento, unidades o bolsas. El costo por unidad. ¿Cuánto sale el salario mensual? ¿Cuál es el valor de la bolsa de cemento? Y el costo total. Y acá podemos encontrar el valor de la componente. Acá tenemos un ejemplo. Componente sitio preparado. Acá tenemos los materiales, la mano de obra, ¿no? Todo eso. La componente del sitio preparado. Y puedo tener los costos por actividad y por tarea, ¿no? Y el valor de la componente. Por lo tanto, la relación componente-costo es que para lograr el sitio preparado, yo necesito asignar recursos equivalentes a 887.500 pesos. Entonces, acá tenemos nosotros una tablita muy simple, ¿no? Entonces, el planilleo en nuestras carreras ingenieriles, el manejo de Excel, el manejo de planillas de cálculo, es fundamental porque nos organiza, ¿no? Esto es una propuesta que ustedes la van a tener disponible, pero ustedes pueden armar la planilla que ustedes quieran. Esta es una extracción de la planilla de Excel que se diseñó específicamente para los chicos que formulan proyecto este año y la vamos a poner a disposición de ustedes a partir de, creo, de la semana 5ª de la formulación. Entonces, esto la pueden diseñar ustedes, la pueden armar, es una propuesta nada más, y cada proyecto y cada equipo proyectista puede tener su propio diseño y organizar la información como más le convenga. Lo que sí, no puede faltar la información fundamental. Actividad, componente, tarea, los recursos que necesito, la cantidad por cada recurso, las unidades, ¿no? Fíjense en acá, tengo cantidad 40. ¿En qué? Horas de trabajo. 40 horas de trabajo de topadora para desarrollar la tarea de desmonte del predio y obtener la componente sitio desmontado. ¿No? Si el costo unitario de la tarea son 1000 y yo tengo 40 horas, tendré 40.000 pesos. Por lo tanto, el valor de la componente total va a ser 40.000 pesos para lograr la componente sitio desmontado. Entonces, ahí empezamos a leer una tabla. La tabla tiene muchísima información, como ustedes podrán ver, ¿no? Ahora, detrás de esa información está los estudios, la experiencia, el conocimiento del equipo consultor, ¿no? Y todo ese bagaje que arrastra el equipo, ¿no? Bueno, lo mismo acá en este caso, ¿no? Metros lineales, jornales, viaje de camión, ¿no? Como quieran medir.
En etapa de operación pasa exactamente lo mismo, ¿no? También vamos a tener una tabla de Excel o Project, o lo que ustedes quieran, lo que manejen mejor. Si es que hay algún miembro de un equipo que es experto en Project, aprovechen, ¿no? Y el Project le permite asignar recursos, le permite hacer un montón de cosas. Nosotros lo hacemos en Excel porque para empezar es la parte del paquete Office que nos permite a nosotros ir diseñando lo que nosotros necesitamos a medida e ir aprendiendo a medida que vamos diseñando nuestras tablas de datos. En etapa operativa, entonces, es exactamente lo mismo. Y terminamos con... íbamos a terminar antes, pero bueno, mostramos el diseño que está bueno ver, ¿no? Nosotros como futuros ingenieros, y uno dice, pero eso no lo voy a ver nunca. Sí, ¿no? Una colega de ustedes, que es Mariana, se tuvo que poner a estudiar esa planilla para ver cómo organizaba sus auditorías y seguramente, estoy seguro, le debe haber pedido una estructura de desglose específico para visualizar o tener un zoom de algunas tareas que ellas consideraban que eran de alto impacto. Está Mariana acá a mi lado, así que no me va a dejar mentir, que seguramente le debe haber pedido una estructura de desglose detallado en muchas tareas. Actuar sin pensar es como disparar sin apuntar, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensemos en todas las actividades, tenemos que pensarla y pensarla bien para lograr alcanzar los objetivos que nos proponemos, que pensamos. Bueno, nos quedan 5 minutos para cualquier cosa que ustedes quieran, ¿no? Como dice Mariana, lo importante no es saber todo, sino tener el teléfono del que sabe. Sí. No, es verdad, es verdad. No, a veces, qué sé yo, por ejemplo, en el tema de saneamiento, de plantas de tratamiento y todo lo demás, y plantas de tratamiento allá arriba en La Puna, nosotros tenemos un colega que tiene un equipo que está trabajando justamente en este tema y que saben muchísimo de diseño de este tipo de plantas de tratamiento en zonas de bajas temperaturas, ¿no? Que es el caso del doctor Cerezo y su equipo de colaboradores. Entonces, bueno, si yo tengo esa situación, lo ideal sería tener el número de teléfono de Lucas, ¿no? No hay duda. ¿Por qué? Porque es una persona que me puede evacuar, me puede aclarar dudas, me puede ayudar a entender, sea donde esté, ¿no? O yo a cargo de la instalación, o yo en la evaluación de la planta, ¿no? En cualquiera de los casos, es bueno tener el teléfono en cualquier lugar donde yo me encuentre, o formulando el proyecto, o en la etapa ejecutiva del proyecto, o evaluando el proyecto. Siempre es bueno. Así que lo primero que ustedes tienen que hacer, y ya vayan haciéndolo, ya son estudiantes avanzados, vayan armando su agendita de posibles colaboradores, ¿no? Alguien que les dé una mano cuando tengan problemas, ¿no? Es fundamental. Y está bueno tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de colegas y cada tanto siempre aparece uno diciendo, che, alguien que sepa de esto, che, alguien que me dé una mano en esto. También tener estos grupos de colegas e interactuar con ellos está bueno, ¿no? Porque más de uno ha tenido algún problema o en el diseño o en la evaluación, y está bueno decir, che, ¿quién me puede dar una mano en esto? Y ahí aparece la solidaridad entre colegas, ¿no? Entre profesionales. ¿Por qué? Porque somos conscientes que nuestro objetivo es trabajar por el ambiente, ¿no? Sea quien sea que me contrate, nuestro fin último como profesionales del ambiente y los recursos naturales es producir recursos naturales en forma sustentable y cuidar nuestro ambiente. Eso es nuestro objetivo último, ¿no?
Después, bueno, puedo trabajar para una empresa petrolera, una empresa minera, puedo trabajar en consultorías para empresas mineras, puedo trabajar para el Estado, donde sea, pero ahí tenemos que ser conscientes que nosotros estamos trabajando para tener, obviamente, un ambiente mejor, estamos trabajando para lograr la sustentabilidad, ¿no? Esta palabrita de la que se habla mucho, pero muchas veces se hace poco, así que vale la pena tener en cuenta esto. ¿Alguna duda, consulta? Si no, estamos entregando en tiempo el aula, en tiempo y forma. Bueno, tengan un buen día. A las 4 nos juntamos para ver algunas cuestiones más prácticas. Sí, la práctica la vamos a focalizar en los ejercicios de la guía y los cuestionarios que ustedes tienen para resolver en el aula virtual, ¿no? Así que nos vamos a centrar ahí. Y específicamente vamos a charlar sobre los 2 cuestionarios obligatorios de esta semana, ¿no? Así que vamos a trabajar ahí. A las 4 nos vemos con los que quieran, ¿no? Obviamente no son obligatorias. Ya saben que estas teorías no son obligatorias, que las prácticas tampoco lo son, y las consultas menos, ¿no? Pero siempre es bueno interactuar. Bueno, si no hay dudas, nos vemos, chicos y chicas. Que tengan Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, buen día. Nos vemos, que tengan un lindo mediodía, decorchen un buen vinito